Quehacer Universitario ya comenzó. Bienvenidos televidentes de TV UGED. Gracias por preferirnos por su opción televisiva. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Quehacer Universitario tiene como propósito reflexionar sobre lo que hemos hecho para consolidar un imaginario compartido partiendo de nuestros orígenes liberales juaristas que dan sentido y rumbo a las tareas sustantivas universitarias de docencia, investigación y extensión y difusión de la cultura, así como el rescate de la historia de nuestro querido Durango. Pues bien, siguiendo con nuestro ciclo La cultura del libro en Durango, tenemos a bien presentar nuevamente al escritor, periodista y crítico literario Óscar Jiménez Luna, que en esta ocasión vamos a hablar del tema Bojedades, un tesoro bibliográfico de Durango. Precioso libro, ojalá lo hayan leído y si no lo invitamos a hacerlo. Muchas gracias, Óscar. Gracias, don Víctor, por invitarme nuevamente a compartir esta experiencia tan grata de recordar uno de los libros más queridos. Creo que es entre los 3 más queridos por la gente, por los durangueños, porque es un libro del que hablaremos de su historia, pero como referencia, don Víctor, fíjese que en los casi 20 años que yo trabajé como director de la Biblioteca Pública del Estado, hubo una cosa muy importante. Es el libro por el que más me preguntaban. No me preguntaban por una historia de Durango en específico, no. Sobre todo me di cuenta que me preguntaban personas a veces no tan cerca de la cultura del libro, sino un señor dueño de un restaurante, un tianguista también, pero de artesanías. Entonces, a mí me llamaba la atención porque rompía con ese círculo. Sí, lectores de diversos sectores. Exactamente. Entonces, cómo la cultura también del libro logra permear a públicos más amplios, siempre y cuando se trate de una obra como esta, una obra, insisto, que es una historia gráfica, divertidísima, desde finales del siglo XIX y prácticamente recorre pues hasta 3/4 partes del siglo XX, porque en 1975 muere don Javier Gómez, en el 75. Él nació en 1889, alcanzó un piquito del siglo XIX y vivió 75 del XX. Bueno, entonces, siempre, este es un libro que hace fuera de cámaras, don Víctor, usted decía algo importante, el amor a Durango, el amor al libro, porque habla de Durango. Don Javier Gómez tuvo varios empleos, pero su padre, don Miguel, era dueño de una imprenta aquí en Durango. Entonces, ya muchacho, hizo varios, rentaba algunos locales porque le gustaba algo del espectáculo, la ópera, y hacía funciones, don Javier, en su juventud. Pero poco a poco se fue inclinando precisamente al quehacer de su papá, a la imprenta. Entonces, principalmente, o lo que le dio para vivir, fue la imprenta a don Javier Gómez. Estuvo un tiempo aquí en Durango, pero luego radicó ya en la Ciudad de México. Muchos años de su vida vivió allá, como tantos durangueños que salieron buscando otros horizontes,
como Justino Palomares, el Bate Palomares, era un poeta típico, se vestía como poeta y escribía muy bien como poeta, Justino Palomares. Bueno, ya hablábamos también de Francisco Nájera, que es importante ahorita, de momento, se me fue el primer apellido, pero Castillo, claro, Castillo Nájera, son tantos nombres, Francisco Castillo Nájera, diplomático, se va. Pero a todos ellos les animaba una profunda nostalgia por Durango. Francisco Castillo Nájera escribió poemas a Durango, el Bate Palomares escribió también bellísimos poemas. Y, por supuesto, don Javier Gómez, con su arte y sobre todo partiendo de algo que dice aquí, del que vamos a hablar un poco cómo lo fue imprimiendo. Dice que cuando estaba muy enferma su esposa, pues obviamente estaba él en un estado de depresión y que empezó a recordar muchas cosas de Durango y empezó a dibujar. Decíamos, de impresor le da el sustento, pero él fue un magnífico dibujante y un magnífico pintor, publicista incluso, ¿no?, de ciertos productos. Hay un libro con sus pinturas, que creo que también se llama Bojedades, no estoy muy seguro, pero por una nota que leí, parece que sí. Ahora, este libro, Bojedades, parte de una palabra muy utilizada, muy usada en Durango, eso de no seas boje, o sea, no te rías de cualquier cosa. Entonces, eso, don Víctor, usted lo escuchó mucho, no sé si todavía por ahí, pero entonces las bojedades son esas cuestiones de las cuales uno suelta la risa. ¿Por qué? Porque el libro, este volumen de 1967, recoge 3 libros. El primero aparece en 1950, el segundo en el 54 y el tercero en el 67. En este volumen recoge los 3. Yo nunca he visto los libros sueltos. Yo conozco el libro integrado y así es como lo conocemos desde hace 40 años. Yo nunca he visto, repito, el primero y el segundo. No sé si circularon entre los amigos, no lo sé bien, pero en todo caso, este libro hizo muy bien don Javier Gómez en integrar esos 3 volúmenes de diferentes años, como ya he dicho. Ahora, es un libro que habla de historia, pero don Javier no era historiador. Habla también de crónicas, de relatos, pero es que es el libro de un hombre que está recordando su tierra en la Ciudad de México. Entonces es un libro de memoria, con muchas curiosidades que él escuchó de niño. Cuánto costaban los dulces, entonces los dibuja y pone, bueno, este dulce de almendra costaba tantos centavos, esto. Entonces hace lo que él le puso, los cartones, el cartón de dulces, el cartón de las muchachas más reconocidas aquí, el cartón de las estatuas de los durangueños que están en la Ciudad de México, estatuas de Francisco Zarco, de Victoria, de Pancho Villa, pero dice, bueno, este está en el Paseo de la Reforma y lo dibuja. Es decir, es un libro de historia, pero de una historia personal, de lo que él recuerda. ¿Y didáctica? Y aparte, pues con cosas que dice uno, caray, pues así era Durango. Y eso a nosotros, por eso digo yo, don Víctor, que a nosotros nos debe importar mucho este libro, porque
habla de nuestro pasado, pero en una forma gráfica, divertida, ilustrativa, a veces hasta involuntariamente cómica. Por ejemplo, cuando narra el asesinato de Pancho Villa, está haciendo su texto y pinta ahí todo el atentado, pero pinta un automóvil como del año 50 y tantos, no del 20 y tantos. Entonces al último le pone, bueno, como esto es así para divertirse, pues ahí está el carro. Y sí, está el automóvil que nada tiene que ver con aquel cuadradito que vemos en las fotos. Es un automóvil flamante de los años 50. Entonces, es decir, él no se preocupaba de eso. Él quería darle este regalo a Durango, se contactó con los durangueños allá en la Ciudad de México, les hizo llegar su libro, le dedicaron algunos textos y algunos periodistas, tuvo también el buen tino, debería uno aprender de veras de don Javier Gómez muchas cosas. Es decir, las reseñas que hicieron de sus primeros libros, los dos primeros, los recuperó y los metió en este. ¿Se acuerda de aquel periodista que se ponía de nombre Ni Quito ni Pongo? Hay una reseña aquí de Ni Quito ni Pongo sobre los primeros libros. Y yo creo que la joya, por el enorme valor periodístico que tuvo y que tiene para la historia, el terrible, hay que decirlo, pero que don Julio Scherer dijo que había sido el mejor reportero de su época, Carlos de Negri. Terrible por lo que ya sabemos, ¿no? Una historia tremenda. Y pues una vez, el taller de don Javier, por lo que dice su domicilio, al menos su domicilio, estaba en la avenida Sonora. Okay. Pues casualmente a Carlos de Negri se le acabó la tinta de su pluma y seguramente andaba haciendo su trabajo de periodista y fue a dar al negocio de don Javier Gómez. Hizo la reseña luego en Excelsior, aquí está, es una joya, porque dice, ¿cómo se me fue a acabar la tinta de la pluma? Dice, porque fue a dar ahí con un señor que es una maravilla, que me ha contado de Durango 1000 cosas, es el hombre que más sabe de Durango, seguramente, y pone todo lo que le dice, y lo recoge y lo publica. Una joya para nosotros, porque Carlos de Negri es un personaje en la historia del periodismo en México de primer orden. Entonces, que le haya dedicado un artículo a don Javier es muy representativo. ¿Y de qué habla? Bueno, entre las cosas, digamos, don Víctor, que uno le agradece, pues pone los diferentes tipos de kioscos que tuvimos a lo largo del siglo XX. Todo cómo fue cambiando nuestra plaza y él va pintando los kioscos. Luego nos dice que hubo por ahí una especie de teatro, ya sabemos que hubo una plaza de toros, cerca de la plazuela Vaca Ortiz, también lo recuerda. Cosas que él, insisto, conoció de niño. Alcanzó a meter, porque ya es un poco más acá en el tiempo, la leyenda del alacrán de la penitenciaría. Y que dice ahí, él le pone, medía exactamente 31 centímetros, algo así, ¿no? O sea, esas cosas son orales, don Víctor. A él se lo dijeron. O sea, uno no sabe si es verdad que eso medía el alacrán, pero él lo pone. Entonces, pasa como historia. No sé si vaya a ocurrir con este libro lo que decía García Márquez, decía, lo que a veces uno cuenta como leyenda, con el tiempo se hace realidad. Se hace verdad. Se hace verdad. Entonces, en todo caso, insisto, cuando va uno recorriendo todos aquellos vendedores de dulces que había, y, insisto, que él conoció, decía que había muy buenos neveros,
neveros aquí con cierta ascendencia europea. Entonces, sí, aquí está precisamente Miscelánea de los Jueves por Carlos de Negri, jueves 3 de noviembre del 55. No sé cómo me fue a ocurrir yendo por las calles de Sonora pensar en que mi pluma fuente no tenía tinta. Bueno, y ahí viene toda la reseña de Negri, importantísima. Los galanteos, cómo eran esos galanteos, cómo había que tratar siempre a una dama. También, por supuesto, los personajes, hay una estampa dura, cruel, en donde dice que a un poeta, él supo, yo creo que eso porque era del siglo XIX, lo tomaban por loco, creo que de apellido Galarza, y lo mataron a pedradas los vagos, los muchachos. Entonces, hay de todo, hay de todo. Remedios, mire, por ejemplo, hay un señor que dicen que se sentaba por la calle Negrete, enfrente de Catedral, la parte de atrás de Catedral. Don Juan Val inventó un aparato de cuerda con hélices para alejar las moscas, porque él vendía uvas en la calle de Negrete frente a Catedral. Entonces aquí lo pinta, como él lo recuerda, en el 99, con su aparatito, ¿verdad?, para disipar ahí, para espantar a las moscas. Así como este personaje, todos los que él de alguna manera fue conociendo, también de algunos gobernantes que ponían a los muchachos a levantar la piedra de las construcciones, el derrumbe, como castigo por su mal comportamiento, y una mezcla de cultura popular, aquellas famosas, los vehículos de mulitas, ¿verdad?, de mulas, antes de que fuera todo eléctrico, en principio, las tiendas que había, los músicos, los personajes. Hay aquí recuerdos a varios, entre ellos a don Arturo Lugo, que era arpista, y que de alguna manera dice, bueno, ahora están ahí en letras de oro en el último kiosco que tenemos, ¿no? Entonces todo eso es importante. Bueno, entonces, hay algo que también es fundamental, don Víctor, y que ojalá que con el título de este programa, la familia, algún familiar logre, de don Javier, logre escuchar esto. Es un libro que quisiéramos nosotros tener, lo tenemos en las bibliotecas, pero quisiéramos tenerlo en los puestos de revistas, en las librerías. El último intento, recordará usted, don Víctor, fue el que hizo el ingeniero José Valderrama Vela. Él, al parecer, tenía relación con la familia de don Javier Gómez y contó con la autorización de una reedición. Estoy hablando de los años 80. Yo lo tuve ese libro y lo regalé porque tenía del 67. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que sería muy importante que la familia, con el apoyo, pienso en este caso de la editorial de la Universidad Juárez, se pusieran de acuerdo para hacer un tiro de unos 1000 ejemplares. La universidad creo que tiene esa estabilidad en cuanto a su difusión editorial, y claro, con las ganancias pertinentes, ¿no?, para cada parte o como se haga este trabajo. Porque, insisto, nosotros que apreciamos este trabajo de don Javier, queremos decirle a la gente que ahí está ese libro a la venta, y no está ahorita. Sé que hay un sitio, porque lo estuve buscando, sé que hay un sitio de internet donde lo están vendiendo. Entiendo que seguramente ha de ser en la Ciudad de México como sitio, y ha de ser alguien de la familia, supongo eso, no lo sé.
pero sí sé que se puede ahí adquirir. Bueno, sí, pero creo que es más accesible para nosotros, insisto, tenerlo a la mano. Claro. Tenerlo a la mano, sobre todo porque es una pena que uno les diga a la gente, oye, Bojedades, ¿no? Está agotado. Sí, a No mí me lo sabemos han nada. pedido gente de Estados Unidos. Se lo han pedido a Estados Unidos, sí. Hay un hombre aquí de empresa que me dijo alguna vez, y esto también sería importante que se sepa, me dijo, si tienes contacto con la familia, diles que yo pago la edición, así. Gente que quiere el libro, que se le hace un tesoro, lo es. Entonces, sí sería muy bueno, y si me permite, don Víctor, voy a dar un correo electrónico para que si alguien se quiere poner en contacto con su servidor, para este proyecto o para que nos pregunten de los libros de los programas pasados, dónde se puede encontrar, si está agotado, si hay más información, yo con mucho gusto. Entonces, mi correo de escritor Oscar Jiménez Luna, ese es mi nombre, y mi profesión es, el correo electrónico es Quijote Vizcaya Durango @gmail.com. Quijote Vizcaya, ya sabemos que Vizcaya va con Z y con Y, Quijote Vizcaya Durango, completo Durango, @gmail.com. Para Todas minúsculas. todas minúsculas, y para si gustan preguntarme sobre algo, y especialmente a la familia de don Javier Gómez nos interesaría mucho, por lo que ya expuse, tener relación con ellos, con el mayor de nuestros respetos y reconocimiento a don Javier, pero también no tenemos el punto de contacto precisamente con el doctor, la familia del doctor Francisco Castillo Nájera. Merece que en Durango, sé que hay un pueblito cerca en la salida de Durango, el pueblo de Francisco Castillo Nájera, pero necesitamos hacer más por ellos para difundir su obra entre las nuevas generaciones. Sobre este libro, don Víctor, se tiene que dar una conferencia, por ejemplo, en las escuelas aquí de diseño gráfico. Tienen que saber de este antecedente nuestro. Interesante, porque también ilustró, insisto, para comercio, para publicidad. Entonces, por eso me atrevo yo, don Víctor, a dar ese contacto, aprovechando su medio, porque a veces no saben cómo comunicarse. Exacto. ¿No le parece? Sí. Este es el Bojedades, este es un poco la historia de este libro, de cómo se ampliaron ciertas calles y por lo cual se tuvieron que tirar algunos templos religiosos, en especial el templo de San Francisco, que estuvo ahí donde ahora está el multifamiliar, que siempre se ha hablado de un proyecto para rescatar ese espacio, no se ha podido, por las razones que sean. Entonces, en las primeras páginas, por ejemplo, me llama la atención, y hay gente que recuerda eso, yo no, seguramente usted sí, don Víctor, que acá en el Cerro de los Remedios vivió un personaje de apellido Medici. Entonces, heredero de los Médicis italianos, y que vivió ahí, y que, vamos, tuvo cierta familiaridad con la gente, pero que tenía su casa ahí, en el Cerro de los Remedios. Sí lo dice don Javier, que cuando se puso el teléfono aquí, se contrató a una señorita ya de cierta edad, creo, y decía que alguien le hablaba y le decía, oiga, comuníqueme por favor con el señor Víctor Palencia. Y que era tan chiquito Durango que decía, no, mire, ahorita no lo puedo comunicar porque acabo de ver lo que pasó a comprar. Es decir, los conocía a uno por uno, a los durangueños. Entonces,
ella daba nota de si podían estar o no en su casa, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, ese tipo de cosas. Nosotros que decimos que casi no tiembla, casi siempre decimos, no, en Durango no hay temblores, ya sabemos que sí, pero hay la nota que dice de don Javier que en 1908 y en el 32 hubo temblores de cierta, bueno, para ser Durango, de cierta relevancia. Nos traza también dónde estaban las acequias principales de donde bebía agua la gente. Ya sabemos, no había estas tuberías, entonces teníamos el ojo de agua y de ahí bajaba y tenía sus piedras, estas bien labradas, para tapar toda la acequia, para que no le cayeran animalitos, no le cayera otra cosa. Ahí cuenta el caso tétrico, pero al mismo tiempo lo narra pues muy ameno, ¿no? Don Javier, que dice que hubo muchos muertos cuando la gripa española, en el 1918, y murieron como 700 durangueños, que eran muchísimos, muchísimos, pero que hubo uno que no alcanzó, y ahí viene lo curioso que narra don Javier, ¿verdad? No alcanzó que estuviera abierto el panteón. Él sí tenía manera de que lo enterraran en el panteón, a otros no, otros en la fosa común, eran muchos muertos, pero este hombre sí tenía donde lo enterraran. Pero algo ocurrió con el velorio, que le cerraron el panteón. Le cierran el panteón y entonces pues dicen, pues bueno, vámonos a la casa, otra vez con el muerto, ¿sí? Lo dejan ahí en la noche y despierta. Y despierta, y entonces uno de los que va a la sala donde está, lo ve, y ese es el que se muere. Del susto. El susto. Hay un personaje que narra aquí curioso, que dice que era un enanito de Durango, vestido de charro, pero que vendía cigarros en Sanborns, en la Ciudad de México. Dice el enanito durangueño de Sanborns. Francisco Amaya vende cigarros desde hace 30 años y usa traje de charro. Sanborns lo tiene en gran estima. Bueno, personajes que uno no ubica de pronto. Obvio, dice don Javier, que había señoritas guapas, de familias acomodadas, que ellas llevaban su propia silla a la iglesia. Era un toque también más elegante. No era compartir, entonces una banca, sino que se daba esa situación, ¿no? El caso, dice, se hizo realidad el cuento de Caperucita Roja en Durango, dice don Javier Gómez. Un día, un lobo se introdujo a la recámara de una niña, dice, en la casa de las Moras. Ya no nos suena. Ni a usted ni a mí nos suena ya, de las Moras. Y como el cuento, afortunadamente salvaron a la niña. Este es el cartón que él le puso, la Caperucita durangueña. Bueno, se le llevó el lobo, ¿verdad? Sí, pero se salvó. Entonces, así está todo el tono, don Víctor, todo el tono. Dice que en el Cerro del Calvario, uno pensaría que era Tierra Blanca, pero o Analco, pero dice que en el Cerro del Calvario era donde más se encontraban alacranes, dice él. Y bueno, una cosa curiosa, ¿no? Bueno, digo yo, los campesinos que venían a comprar algo, a arreglar, a hacer un trámite a la capital, a Durango, pues traían su vestuario, antes decían de calzón blanco, que no era realmente, era digamos, un atuendo blanco largo, ¿sí?
pero para entrar a la ciudad de Durango, tenían que rentar en la periferia un pantalón. Eran mal vistos que entraran así. Entonces había tiendas donde hacían la renta de los pantalones para que no entraran con ese atuendo, que fuera un poco más formal la entrada a la capital. Uno le parece absurdo, evidentemente, pero eran costumbres de otro tiempo, ¿no? Y bueno, uno se acuerda de eso. Yo me acordé en este pasajito de un pasaje precisamente de una novela de William Faulkner, si no mal recuerdo, Luz de Agosto, donde los de fuera, al entrar a cierto condado, cierta ciudad importante, se ponían los zapatos y se quitaban los otros zapatos que traían para el lugar, digamos, en donde ellos trabajaban, de donde ellos eran. Me acordé porque, pues esto también se liga. Recuerda personajes, Ramón Novarro, recuerda a Carlos López Chaflán, a don Julio Bracho, a Andrea Palma, ¿sí?, a Dolores del Río, a una actriz que yo la recuerdo de nombre, pero no la recuerdo haberla visto, quizás sí, en alguna película del cine de oro, Lilia Michel, a ella no la ubico. Puros artistas de Durango. Puros artistas de Durango. Y luego viene aquí también una serie de remedios tremendos, terribles, digo yo, para cosas de salud, ¿no? Por ejemplo, una cucharada de manteca de puerco con azúcar si estás empachado. No, bueno, se te quita el empacho porque se te quita, ¿no? Luego, mercurio tomado para fiebres gástricas. Cataplasmas de tomate asado para las anginas. Creo que eso todavía alcanzamos a verlo, ¿no? El tomate asado caliente, ¿no? Gotas de sebo para el catarro. Híjole, bueno. Y lo dice, en cajitas de palo para los piojos, ungüento del soldado. Bueno, pero luego dice aquí, lavado de manos con orines para manos rajadas. También alcanzamos a oír nosotros de niños todavía de que había gente que se ponía telarañas en las heridas. Y ya no le digo más, pero porque están un poco peores, ¿verdad? Pero la verdad, entonces todo esto, don Víctor, aquí está, en estos tres magníficos. Es una crónica histórica. Sí, es una crónica y sobre todo de la cultura popular, ¿no? Sí. Entonces, Costumbres. las costumbres, pero todavía para uno que está aquí, ¿verdad? Todavía cuando le dicen en la esquina esta se aparecía, uno ubica bien todo, ¿no? Entonces es una ventaja, pues hay que decirlo, que tenemos también nosotros como paisanos, orgullosamente hay que decirlo, de don Javier Gómez. La palabra moyote dice que es regional, para mosquito. Y sí, porque uno va afuera y dice uno, no, me picó un moyote. No sabe qué es el moyote. Sí. Entonces dice aquí también, bueno, de algunos animalitos típicos, etcétera, Hay palabras etcétera. muy nuestras, ¿verdad? Muy nuestras. Aquí viene una típica, una de las más usuales, que es la palabra reborujo, que es confundirte. Aquí aparece el cartón en donde está una señora y dice, ya me reborujé. Y todavía se usa, don Víctor. Increíblemente. Todavía. Esa sería una buena pregunta. En alguna conferencia hay que preguntarse, ¿qué tan vigente es este libro? Exacto. ¿Qué queda vivo de lo que hace tantísimos años un hombre que amó entrañablemente, A Durango. nostálgico totalmente, a Durango? Entonces, es un gran gusto, don Víctor, de veras recordar este libro, tratar de buscar la manera de que se difunda todavía mejor, que se reedite, ¿Verdad? y que ojalá que sea gracias a este programa que tengamos esos enlaces para ponernos a trabajar. Y darle... Pues muy bien, Oscar, qué buen libro en el sentido de que
dentro del ciclo La Cultura del Libro en Durango Sí. hayamos tratado Sí. Esta joya. esta joya, porque sin duda habla de nuestras costumbres, de nuestra historia, Sí, de nuestros legados, sí, de nuestros personajes. sí, de nuestras palabras. Palabras. Hasta las mismas palabras retrató. Eso es una maravilla. Uno tiene que dar las gracias que hayan existido hombres que hayan tenido ese apego a su tierra. Sí, además lo dibujado, Lo dibujado, está precioso. precioso, sí. Este libro, yendo más allá, déjeme decirle, este libro merece una edición de lujo, no nada más una edición. Una edición en un formato más grande, en un papel de Más primera, fino, y Otra pasta. con un muy buen prólogo de quién fue. Consulté, don Víctor, para cerrar, si le parece, consulté el esfuerzo que también hizo don Manuel Ozoya Cigarroa de Hombres y Mujeres de Durango para leer la nota. Y me dio mucho gusto que abajo pone don Manuel Ozoya, un hombre al que yo también le tuve siempre un aprecio especial y se lo sigo teniendo, y pone ahí, esta información me la dio Carlos Gómez en entrevista, seguramente hijo o nieto de don Javier Gómez. Y está muy buena la nota. Yo diría que es lo mejor que tenemos sobre él, dicho por un familiar, según se interprete, y yo creo que eso debe estar en ese libro. Merece una edición de lujo. Que la gente diga, ¿sabes qué? Este libro te cuesta 500 pesos, pero es una joya y está en magnífico papel. ¿Sabe qué, don Víctor? Lo compra la gente. Claro. La gente lo compra, y más aquella gente que hasta para regalo. Decir, oye, ¿sabes qué? Esto es Durango, ¿eh? No sé, de pronto que salimos y que conocemos a alguien y que le gustan este tipo de antigüedades. O que nos visita alguien. O que nos visita alguien. Entonces, aquí están los 3 libros en esta edición del 67, con un dibujo muy padre, también recordando al Hotel Richelieu, nuestra catedral. Bueno, don Javier Gómez. Se tiró a ese hotel, ¿verdad? Así es. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, Óscar Jiménez Luna, por su presencia. Gracias y a usted. por tratar temas muy de Durango, Muy amable. muy durangueños, y que nos abren una perspectiva de lo que éramos, de lo que somos y lo que podemos ser. Así es, sí, señor. Porque si no conocemos nuestra historia, pues caminamos a oscuras. ¿Y qué mejor sitio que sea la universidad Claro, para generar y difundir este conocimiento? por supuesto. Pues bien, llegamos al final. Muchas gracias, estimados televidentes, que por permitirnos entrar a sus hogares, a sus centros de trabajo, a sus vehículos, que hacer universitario ya terminó. Su servidor, conductor de este programa, les envía un saludo fraterno con los deseos de salud y bienestar. Sea feliz, es un derecho a los que todos tenemos derecho a lograr. Hasta la próxima. Gracias.